Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Arellano Martínez Luisa Fernanda, Barrera Uriega Miguel Ángel, Camargo Benítez Dalia Guandolí, su servidora Luna Piñón Sharon Litay y Neri Rodríguez Denise Alexia. Nuestro tema será mitos nacionalistas e identidades étnicas, los intelectuales indígenas y el Estado mexicano. Antes de comenzar con los capítulos que conforman el libro, queremos dejar en claro cuál es el concepto de nacionalismo. Este se identifica como una doctrina o movimiento político que reivindican el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política o el apego especial a la propia nación y a cuánto le pertenece. Con respecto al capítulo 1, una revisión a las teorías del nacionalismo, se trata de una investigación hecha por la autora acerca de las diversas teorías y escuelas del pensamiento acerca del surgimiento de las naciones, su cultura y su historia. Entre estas se destacan algunas como los primordialistas, los instrumentalistas, los modernistas, entre otras. Asimismo, se formuló un modelo relativamente reciente que se centra en el estudio de la configuración cultural e histórica de las naciones modernas, la escuela referida en este trabajo como histórico-culturalistas. Estas teorías discuten en especial los diversos factores que participan en la configuración de las naciones en Europa y en el nacimiento del Estado-nación en Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros movimientos nacionalistas de independencia en las Américas a partir del final del siglo XVIII y la subsecuente naturaleza problemática en la formación del Estado-nación en esas zonas es una tarea llevada a cabo por la historiografía clásica de John Lynch y por David Branding. Existen diversos ensayos respecto a de dónde surge este nacionalismo y la identidad de esto y si las culturas étnicas participan o tienen una gran influencia en esto o no. Existen dos principales teorías que fueron las que se dedicó a estudiar la autora de este libro, que son la modernista, con el principal representante eh, que se llama Gellner. Él plantea que las naciones, es decir, culturas homogéneas protegidas por el Estado, existen por el nacionalismo y no porque estén ahí. Este argumento resalta el punto de vista de que el nacionalismo no se deriva de ningún tipo de conciencia étnica por despertar un mito natural o por elementos proporcionados por la divinidad. Gellner reconoce el nacionalismo como una toma de culturas preexistentes y las convierte en naciones. En palabras un poco más sencillas, tenemos que el nacionalismo, según el punto de vista modernista y de este autor Gellner, surge de un rompimiento definitivo con el pasado. Es decir, que la conformación de una identidad nacional no tiene nada que ver con los primeros mitos o mitologías étnicas, sino que necesitan una renovación o una actualización para que sigan representando a la sociedad contemporánea. En este caso, él plantea que entonces las sociedades étnicas, eh, o como él las llama, culturas vernáculas, no pueden subsistir por sí solas ni son relevantes hasta cierto punto para la conformación de una identidad nacional. El dilema con su teoría es, por un lado, que parece evidente que solo las culturas dominantes y en expansión pueden convertirse en estados por derecho propio gracias a la independencia política debida al nacionalismo, pero es la fuerza y el monopolio del Estado, por otro lado, lo que se requiere para construir una cultura homogénea, institucionalizada. En otras palabras,
para conducir la construcción de una nación. Las dos posibilidades se reflejan en las naciones modernas, pero el modelo de Gellner las explica de manera contradictoria. Desde la perspectiva de este autor, los grupos étnicos, o como él las llama también, subunidades de la sociedad, carecen de importancia. Como ya había mencionado, las culturas vernáculas de pequeña escala no tienen la capacidad de desarrollar su propio destino. Más bien, se les debe ser impuesto un destino común, su asimilación a una nación homogénea, culturalmente más grande, que sería la que está conformada principalmente por los mestizos. Por el otro lado, tenemos a los culturales históricos que ven al nacionalismo como una continuidad de la mitología étnica. Un principal representante de esta teoría es Anthony D. Smith, y él plantea que ninguna nación puede surgir y mantenerse por sí misma sin un núcleo étnico o una ideología consecuente, sin conceptos y símbolos nacionalistas que doten de esta identidad a una nación. Eh, Según las investigaciones de la autora, se plantea que en este sentido una identidad nacional puede partir desde dos tipos de mitos en el caso de México. Por un lado está la idea de la unificación de origen que se transmite por el mito mestizo y la mitología azteca, excluyendo a otros mitos étnicos que podrían surgir quizá de los mayas, de los purépechas, etc. En particular, la narrativa y el simbolismo sobre la fundación de México, que contiene el mito azteca, y el segundo conjunto de mitos tiene que ver con la continuidad de narrativas del origen que se dice existe en la memoria histórica de algunos pueblos indígenas. La diversidad de mitos permite postular que tanto la nación como estos grupos étnicos afirman poseer sus propios mitos de origen, y en consecuencia coexisten dos tipos de etnicidad. La primera se refiere a la historia étnica o al origen del grupo dominante, es decir, el mestizo, y la segunda se refiere a la acentuada heterogeneidad cultural y lingüística de muchos grupos étnicos de ascendencia indígena. Contrastando ambas teorías, la de los modernistas y la de los histórico-culturales, desde la perspectiva de la autora, no son teorías antagonistas, sino que pueden complementarse, y ella más adelante realiza un análisis en función de esto, el complemento de ambas teorías. Desde la perspectiva modernista, tales recreaciones románticas y folclóricas son de importancia secundaria porque le parece a Gellner que el resultado puede parecer artificial, pero al mismo tiempo es difícil imaginar el concepto cultural de cualquier nación o un grupo étnico si están ausentes dichas renovaciones, combinaciones o idealizaciones de su mitología. Por otro lado, el enfoque de Anthony Smith señala que los trabajos y logros de los intelectuales y artistas de todos los géneros son más importantes en la conformación de una nación que su transmisión por la vía en los medios educativos, que es como lo plantea Gellner, que una identidad nacional con respecto a una nación-estado solamente puede darse vía educativa. La simple conversión de los campesinos en ciudadanos es insuficiente para revelar la individualidad cultural de una nación, como lo intenta demostrar Smith al establecer una conexión entre el arte nacional y la identidad. Partiendo de estas dos teorías, la autora conforma un análisis que incluye elementos tanto de una como de la otra y toma de ejemplo el concepto del nacionalismo oficial, que puede ejemplificarse como el que se utiliza en Rusia. Es un concepto útil y tal como lo indica la participación del Estado para moldear una población homogénea en lo étnico en una entidad centralizada, unificada y unitaria. Este nacionalismo oficial se trata de un conjunto de políticas dirigidas a construir una nación, eh, emana del Estado y sirve a los intereses de este, además de que su objetivo es llevar a cabo la concordancia entre sus fronteras y su cultura, y todo lo que las compone. Y para poner en marcha las políticas estatales se requiere la integración de
el servicio militar, la educación estatal, una nueva versión oficial de la historia, una apropiación de los motivos culturales sobresalientes y, en el caso de México, el indigenismo. Entonces, como lo vemos, es una mezcla de la teoría cultural histórica y modernista de ambos autores. El Estado es el organismo central del nacionalismo integrador que opera mediante el sistema educativo, pero esta integración no expresa una esencia de significado cultural. Un proceso selectivo de la utilización y la recombinación de mitologías es indispensable para facilitar e inspirar la integración nacionalista de una sociedad étnicamente dividida. Y en este sentido, el modernismo de Gellner y el culturalismo histórico de Smith no son perspectivas incluyentes ni antagónicas, precisamente, sino explicaciones complementarias a ojos de la autora. El nacionalismo mexicano se transmite por medio del sistema educativo, como lo plantea Gellner, y contiene una fuerte carga de simbolismo étnico, como lo plantea Smith. Siguiente, por favor. Respecto al capítulo 2, se trata de una serie de investigaciones que se dedicó a realizar la autora, unas investigaciones de campo que van directamente con personas estudiadas, indígenas estudiados, y su visión acerca de el nacionalismo partiendo de la etnicidad. A partir de la década de 1970 se dio un tipo distinto de movilización étnica, urbana y semiurbana, realizado por indígenas que han sido adiestrados para impartir enseñanza y han demandado un reconocimiento cultural en sus propios términos. Esto marca el punto de partida del presente análisis en el libro, donde la autora seleccionó individuos educados de diversos grupos étnicos en vez de campesinos indígenas o habitantes de pueblos pequeños, y ella consideró una serie de aspectos para la selección de estas personas. El primero es que los informantes se expresaran con claridad, que ocuparan posiciones de liderazgo y por lo tanto tengan la capacidad de ejercer influencia ideológica sobre el resto de personas, que sean bilingües, es decir, que hablen con fluidez su lengua de origen y el español castellano, y lo más importante, que estén familiarizados con una expresión objetiva del nacionalismo, en especial en la educación, y por lo mismo hayan permanecido en contacto con la modernidad contemporánea, ya sea viviendo en la ciudad o basándose en sus estudios. Los criterios que eligió la autora para seleccionar a los informantes de su investigación exigían también tres variables: estar ligados a sus pueblos de origen, eh, a sus pueblos o regiones de origen, es decir, que a pesar de vivir en la ciudad, mantuvieran una relación con estos. El segundo es asumirse como miembros de grupos étnicos, y el tres, contar con estudios o licenciaturas posgrados. La autora realizó una tabla con los nombres de las personas que le ayudaron en esta investigación y además el grado de educación que ellos tenían, y planteó una serie de, perdón, una serie de información que le fue arrojada por estas personas con respecto a sus estudios. Primero tomó en consideración el lugar de origen y, con base en 10 entrevistados que se consideraron a sí mismos como indígenas, eh, y dieron ciertos tipos de criterios. Eh, Algunos de los entrevistados dijeron ser de ciertos grupos indígenas y estar relacionados con una identidad colectiva. Después tenemos la parte de la edad. Se plantea que
la mayoría de los entrevistados son mayores de 45 años y hasta 55 años, perdón, con algunas excepciones. Plantea también la parte de la educación y nos dice que la mayoría de los entrevistados tienen estudios relacionados con el ámbito artístico o el sociocultural en carreras como lenguas, literatura, historia, arqueología, antropología e incluso derecho. Nos habla también de una desventaja que existe para las mujeres indígenas en este aspecto, porque la mayoría de los hombres estudiados tienen un nivel de educación hasta posgrados y muchas de ellas solamente llegan a acceder hasta el nivel de educación secundaria o preparatoria, pero las mujeres que entrevistó la autora son algunas excepciones. También considero que son personas que tienen proyectos relacionados con sus carreras de literatura y problemáticas étnicas, ya sea en revistas, en libros, y todas tratan el tema de la etnicidad y el indigenismo. También contó que estas personas desarrollan actividades actuales de creación, eh, perdón, las actividades de creación y producción de este grupo son diversas y la mayoría de ellos percibe ingresos por concepto de actividades económicas, de investigación y administrativas en instituciones y universidades estatales que dan precisamente el reconocimiento a estos grupos étnicos. También dentro de su análisis se analizó precisamente 3 categorías de indígenas, un grupo importante de estudiantes de licenciatura y posgrado, otro pequeño grupo de estudiantes profesionales reconocidos por su calificación académica. Entonces, así es como concluye el segundo capítulo con el análisis de la autora con base en las experiencias de estos indígenas y esta élite educada. El capítulo 3 se titula La transformación histórica de la identidad indígena. En este capítulo se examinan ciertos procesos históricos y culturales que explican la diferencia que hay entre indígenas y mestizos, la sobrevivencia de la indianidad en el periodo de construcción de la nación. Se relaciona con la construcción de la cultura del mestizo y resulta casi imposible separarla de la historia de los indios, ya que pues ambas son productos culturales de la sociedad colonial y no existían antes de 1492. Se plantea la pregunta de cuándo y cómo se convirtieron en grupos sociales diferentes y antagónicos. Por ejemplo, en los pueblos autóctonos de la actualidad se ve la diferencia del mestizo marginado con todas las derivaciones, ya que pues son estatus socioeconómicos bajos, subordinados, inferioridad, opresión y diferencias culturales o lingüísticas. Pero los mestizos han superado una situación sociocultural desventajosa, por lo que han evitado ser influidos en una clasificación de marginación. El argumento de que los nativos no eran agentes pasivos en la transformación de sus sociedades a lo largo del periodo colonial fue compartido por Kosinski en relación con la capacidad de los nativos para percibir y acomodar las formas de conocimiento y comunicación, como eran la escritura, la lectura, el teatro o la pintura, a fin de asegurar su sobrevivencia y adaptación. La organización socioeconómica española inicial, como las encomiendas y los repartimientos, así como las parroquias rurales, las municipalidades y las jurisdicciones. Fue construida sobre una forma de organización náhuatl que fue anterior a la conquista, que era el Atépetl o estado étnico. Estas unidades, según Lockhart, eran asociaciones de personas que poseían el dominio de un territorio. La organización del Atépetl reflejaba la existencia y reproducción de la microetnicidad, ya que Atlepetl o subunidad autónoma eran una entidad soberana con sus símbolos étnicos propios
y el Atépetl estaba dividido en subunidades o calpolli, que eran integradas por una cierta cantidad de familias. Los integrantes de cada Atépetl tenían una organización laboral modular y a la vez cada Atépetl era gobernado por su propio dirigente cada uno. El efecto de la unificación colonial se observó en la disolución de los estratos internos de las sociedades nativas, que habían estado divididas en élites por su lado y por el otro era el resto de la gente, pero a medida que estas categorías se fueron eliminando por la información de la división del trabajo, los mayas, independientemente de que fueron Bataf, que pues así se les decía a la nobleza, o Marcehual, que eran los trabajadores, se convirtieron en labriegos y fueron arrojados al fondo de una estructura social. La segunda epidemia que hubo en 1570 permitió que el surgimiento de una nueva generación no tuviera conciencia de los riesgos culturales de los años anteriores a la conquista o las fases iniciales de la hispanización. Bueno, en otras palabras, es que esta generación se desarrolló dentro de un ambiente sustancialmente hispánico. Lockhart también argumenta que la última transición cultural se llevó a cabo en una época en que el aumento de la población indígena era lento, lo que podría explicar el hecho de que el idioma español se convirtiera en la forma más dominante de la expresión en la región náhuatl. Desde el inicio de la conquista, las relaciones entre mujeres indígenas y varones españoles parecían ser comunes. Dos factores que explican el surgimiento del mestizaje son que los primeros colonizadores llegaron sin mujeres y que las indígenas mujeres fueron separadas de, pues, sus hombres por la imposición de varias formas de trabajo formados para ellos. La Iglesia mostró poca tolerancia para las uniones entre africanos e indios hasta 1768, ya que privó una recomendación de la Iglesia que decía que las indias deberían casarse con miembros de su propia raza, o, de ser posible, con españoles. El edicto se dirigía a los encomenderos en el sentido de que si no legitimizaban sus uniones, podían perder sus tierras y trabajadores indios. Y esto dio como resultado el aumento de inmigración de mujeres provenientes de España, de modo que el asentamiento de una población femenina española tuvo repercusiones significativas, así disminuyó la costumbre de que los españoles se casaran con mujeres nobles indígenas. La proliferación de México del trabajo doméstico para las indias dio origen a prejuicios acerca de ciertos rasgos de la identidad indígena vinculadas con la índole servil del trabajo. Al mismo tiempo, las familias y los hogares se convirtieron en centros de aculturación, dando las indias aprendían español y se familiarizaban con las costumbres, hábitos y modo de vida españoles mediante el contacto cotidiano con españoles o criollos. Se presentaron revueltas de indios que mostraron la capacidad de estos para defender sus propios intereses y reaccionar en contra del Estado, generalizando de sumisión en que se les pues mantenía. La capacidad de ciertos grupos indios para lograr visibilidad política se debió a la existencia de un grado de organización colectiva interna. Como se pudo ver en la inversión de tiempo y recursos en la lucha, la búsqueda de cohesión social al recurrir a las fuerzas sobrenaturales y los ritos, así como el hecho de elegir y seguir a sus líderes. El cambio de subordinaciones antagónicas entre indios y no indios, pero lo más significativo es que tales percepciones rivales han causado un aspecto perdurable en las relaciones etnosociales, desconfianza y temor mutuo. La sociedad dominante tenía miedo a las rebeliones de indios, mientras que estos se movilizaban como respuestas a la violencia y la agresión. Y los indígenas de la actualidad están interesados